¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mares de Jable. Hoy vamos a hablar de cine. Esto que han visto es una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer nuestro invitado de hoy. Como decimos, como sabemos, en Mares de Jable estamos analizando la cultura majarera en todos sus aspectos y hoy tenemos a un invitado del cual posiblemente en el futuro muchos de ustedes van a oír hablar. Estoy encantado de tener aquí en el estudio a Adrián Tejero. Muchísimas gracias por invitarme y por la oportunidad de, pues bueno, de enseñar un poquito mi trabajo y de hablar un poco de la actualidad del cine aquí en Fuerteventura, en Canarias y demás. Y la verdad es que, repito, muchísimas gracias por la invitación porque al final también gracias a medios como el tuyo son que el trabajo merece la pena porque podemos enseñarlo. Al final es lo interesante, que la gente lo vea. Adrián, la gente se pregunta, ¿quién es Adrián Tejero? Pues es un joven cineasta con un talento innegable, como hemos visto en estas imágenes, y además con una proyección de futuro y que además identifica a esa nueva hornada que viene formada, que viene con ideas y que viene con muchísimas ganas. Yo decía que seguramente en el futuro veremos a mucho de Adrián y quizás este primer podcast pues, lo recordemos en el futuro como espero, el lanzamiento. Adrián lo conocíamos recientemente porque hacía el spot de una campaña publicitaria del Cabildo de Fuerteventura sobre las instalaciones en suelos rústicos, ilegales y demás, y ese spot tan chocante que estuvimos viendo y que llamó mucho la atención. Pero claro, ¿por qué el Cabildo llama a un joven de 26 años a hacer este trabajo que quedó espectacular? Bueno, porque hay una trayectoria detrás, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí, Adrián. Vamos a hablar de tu trayectoria. Adrián está formado en la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y además, lo voy a decir yo porque seguramente uno tiene pues cierta, ¿no? de sacar pecho. Y es, Adrián recibió una de las poquísimas becas que se entregan a jóvenes estudiantes para entrar en una escuela exclusiva, posiblemente la mejor del país. Entonces, claro, y además eres el primero de Canarias que lo consiguió. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste? Porque ya has terminado la carrera, pero vamos a empezar por ahí. ¿Cómo llegaste al mundo del cine? Bueno, pues sí, muchísimas gracias por la presentación, la verdad. Me dejas en un listón bastante alto. Y nada, pues básicamente yo llevo desarrollando mi carrera artística en la isla de Fuerteventura durante, bueno, yo ahora tengo 26 años, pues desde que tengo aproximadamente 12 años llevo haciendo vídeos. Al principio eran vídeos más amateur para la era primitiva de YouTube. Y que empecé ahí en YouTube. Y poquito a poco como que fui dándome cuenta que lo que a mí realmente me interesaba era la ficción. Eran los cortometrajes, era contar historias y demás. Y para mí siempre ha sido una manera de expresarme. Porque yo siento que soy una persona muy reservada y para mí el cine se convirtió en una manera de contar aquello que no contaba. Y con los años también me he dado cuenta que para mí es una herramienta súper fuerte de transmitir, mi forma de transmitir, y creo que también es a lo que estoy destinado a hacer. Entonces, bueno, llevo muchos años en la isla haciendo cortometrajes, al principio eran cositas pequeñas, pero poquito a poco, pues bueno, he ido armando un equipo, ya no solo de equipos como sean cámaras, de trípodes, sino sobre todo de gente, que al final quien hace el cine es la gente y la sinergia de muchos profesionales. He tenido la suerte de que aquí en Fuerteventura hay grandísimos profesionales artísticos y creativos, porque al final el cine es también como un cómputo de muchos artes, de música, de fotografía, incluso de pintura o arquitectura, aunque sea de inspiración. Y aquí en Fuerteventura hay una masa de jóvenes que tienen muchas inquietudes, con las que he tenido la suerte de juntarme y hemos ido creando poquito a poco, pues la que es mi carrera, pero también al final es un trabajo de grupo, ¿sabes? Porque al final yo no podría hacer esto sin la gente que me apoya. Claro. Y bueno, pues con los años fui haciendo más cortometrajes, y se me planteó la oportunidad esta de las CAC. Cuando terminé bachillerato, pues bueno, uno tiene que decidir si quiere meterse al mundo laboral o quiere seguir estudiando. Entonces, pues, claro,
como yo me quería dedicar al mundo del cine, no, terminar bachillerato y meterte en el cine es complicado. Entonces lo que decidí fue seguir estudiando e intenté lanzar la bola a ver si me cogían en las CAC. El problema de las CAC es una escuela súper cara, son más de 10.000 euros al año y cada año es más caro, entonces era algo que no podíamos permitirnos, entonces intenté acceder por medio de las becas que dan en la escuela. Y bueno, son 10 becas que se dan de forma anual y siguen un procedimiento que primeramente te hacen como una especie de entrevista donde conocen a ti, tus inquietudes, tu trayectoria y demás. Luego te piden un portfolio donde detallas los trabajos que has hecho anteriormente, ya sea vídeo, publicidad, fotografía y demás. Y luego la prueba, que es como la más crítica, la más donde recae realmente el peso de tu prueba, es un cortometraje que te dan un concepto, te dan 3 conceptos y tienes 24 horas para hacer un cortometraje donde integres esos 3 conceptos. ¿Sabes? Para evitar que haya gente que entregue cortometrajes que ha hecho durante un mes. O sea, así. Como tienes esos 3 conceptos y tienes que meterlos forzadamente, pues ahí uno da cuenta de que lo ha hecho en las 24 horas. Claro, un poquito para también ponernos en la situación, Hmm, se presentan miles de candidatos a la hmm, Escuela de Cine de Barcelona, a esta que tiene ese prestigio, y el tuyo fue elegido entre las 10 becas, entre los 10 mejores trabajos, ¿no? sí, exactamente, porque al final cuando yo entré a la escuela había gente de México, había gente de Europa del Norte, hay gente de muchísimos sitios del mundo, porque al final lo que digo es una escuela muy reputada, que a nivel España, bueno, está feo que lo diga yo, pero yo creo que es la mejor, si no de las mejores. Y a nivel Europa también es bastante potente. Entonces hay mucha gente interesada en entrar en la escuela y al final estaba compitiendo contra muchísima gente que tenía las mismas inquietudes que yo. Cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que presentaste? ¿Qué fue lo que te hizo destacar Hmm. entre esas miles de solicitudes? ¿Qué presentaste? ¿Qué Eh, crees que llamó la atención a la escuela? pues yo creo que algo que también llamó mucho la atención es que al final muchas de las propuestas, algo que se habla mucho, ¿no? El plató natural de cine de Fuerteventura. Al final mi propuesta era en un sitio muy abierto. Me acuerdo que era una historia de terror, de que había una casa como encantada y un niño que contaba como que había unas normas que no podías romper en caso de que quisieras adentrarte dentro de esa casa. Y yo creo que las 2 cosas que mejor me funcionaron fue que considero que personalmente lo que me suele atraer de las historias suelen ser las premisas potentes o interesantes. Para mí una historia tiene que partir de una premisa que tenga cierta chicha o de si yo te cuento la premisa que quieras saber, ¿qué más puede pasar? Pues la premisa de este cortometraje era una casa con unas normas que no se podían romper. Y el cortometraje va sobre eso y también, y bueno, era una casa abandonada en medio de la nada, que es de Fuerteventura, y eran como unas imágenes, yo creo que bastante chocantes y que contrastaban mucho con lo que a lo mejor podían presentar otras personas que vivían en una gran ciudad donde no tienen acceso a este tipo de sitios. Entonces yo creo que era una historia que por los medios que yo tenía era distinta, que supe aprovechar también los medios que tenía, los que tenía y los que no tenía. Y creo que, bueno, era joven, tenía 19 años, 18, 19 años cuando presenté la prueba, pero sí es verdad que había pasado muchos años haciendo cortometrajes y creo que, bueno, que había desarrollado cierto bagaje en cuanto a narrativa, a, a crear tensión y demás, y creo que funcionó bastante bien. Y pues funcionó. Al final fue de los que más gustaron, las pruebas. Luego, claro, tenía un buen portfolio porque había ganado unos cuantos premios ya con anteriores trabajos. Incluso ¿Qué premios habías ganado anteriormente? Bueno, pues había hecho un cortometraje por esa época. Había hecho un cortometraje de violencia de género que había ganado un premio en Gran Canaria. Luego me habían dado también el premio Onda Fuerteventura Joven del Año también. Eh, y creo que y bueno, y gané también una gala de Maxo Arte, que se sigue celebrando aquí en la isla de Fuerteventura y que es una escaparate genial. Yo creo que fui de los poquitos que iban con premios presentados también, ¿sabes? Entonces Ujú. creo que era un portfolio súper completo y también te da, dices, joder, qué guay que a nivel Canarias haya podido conseguir eso con 18 años, ¿sabes? Esos 3 premios, 2 aquí en Fuerteventura y te das cuenta también de que aquí en la isla se está haciendo una apuesta fuerte por la juventud, por la cultura y demás. Y te digo, a partir de ese momento hasta ahora, el tema premios también es súper importante en este mundillo, Sí, claro. porque al final a mí me abre muchas puertas. Que yo ahora, por ejemplo, tengo más de 40 premios y cuando ya vendes un dossier de un proyecto con esa premisa de más de 40 premios a nivel internacional, ya es como un pequeño sello de seguridad de que vas a saber afrontar el proyecto. Entonces, que yo a la hora de proponerme para esta beca, el tener esos 3 premios, pues creo que fueron como un poco sello de calidad, ¿sabes? Y creo que
bueno, que gracias a eso pude entrar. Me encanta cómo comienza esta historia, ¿no? Esta historia que estamos creando en este podcast, ¿no? Es decir, un chico nacido en el 98, de Gran Tarajal, del sur de Fuerteventura, la insularidad, la doble insularidad, que llega pues, a una de las escuelas más prestigiosas para desarrollar su carrera y además lo hace presentando a su propia isla, ¿no? Fíjate que de lo que estás comentando, Adrián, se me presenta la primera pregunta y es, el otro día estaban, por ejemplo, por aquí, también dos chicos que son más de mi quinta, que también han trabajado el tema audiovisual, que son Albi Ojeda y Tenesor Cruz. Y estábamos también debatiendo sobre ese asunto. Es decir, la imagen hoy en día, es decir, ha evolucionado de tal manera que las producciones tienen unos niveles abrumadores a cualquier, desde una serie de televisión hasta un spot publicitario, cualquiera, o un trabajo de carrera, tienen unos niveles altísimos. Pero claro, al final el cine o la narración audiovisual se reduce a la historia. Quiero decir, a lo mejor tú deslumbraste a tus profesores por esa potencia visual que tiene que tener cualquier cineasta de prestigio, ¿no? Pero en el fondo, al final, estamos contando historias. Es decir, no podemos, yo creo, destacar en este mundillo, por muy técnicamente bueno que seas, si no hay una historia, un contenido detrás, ¿no? Cuéntame un poco qué es lo que has aprendido y cómo afrontas tus producciones en ese sentido. Bueno, sí, yo al final creo que también como director hay dos tipos de directores, resumidos muy a lo bruto, por así decirlo. Y hay algunos que son más visuales, que pueden tener ideas más visuales, con conceptos más visuales, cosas más palomiteras, por así podríamos decirlo. Y luego son otros directores que pueden ser como más narrativos y conceptuales, que hay directores que se pueden manejar en estas dos ramas. Pero yo sí me considero siempre que he sido un director que tira más por el conceptual y lo narrativo. Y creo que Fuerteventura a mí la suerte que me ha dado es que me suple esa parte más visual, en el sentido de que Fuerteventura, como plato natural, que se ha comentado 20.000 veces, es espectacular visualmente. Y yo esto lo viví mucho también en Barcelona, porque uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que se va fuera. Pasa muchas veces. Y yo cuando estaba en Barcelona me di cuenta bueno, vi el tipo de cine que hacían mis compañeros y me di cuenta de que yo era súper distinto en cuanto a cómo contaba las historias que me interesaban y demás. Y al principio pensaba que era un hándicap, porque decía, joder, todo el mundo está aquí haciendo un tipo de cine también como muy urbanita, porque al final Barcelona es lo que tiene, muy urbanita. Siempre es que te puedes ir a las afueras y puedes encontrar ciertos sitios, pero lo que privan son, al final uno cuenta de lo que sabe, aunque, ¿sabes? Muchas veces uno cuenta lo que sabe porque es lo que vive, es lo que siente, es lo que más fácil de expresar tiene. Entonces yo veía historias que eran súper distintas a las mías. Y con el tiempo me he dado cuenta que al final eso también creo que es una base que yo tengo a favor y una carta que puedo usar, en el sentido de que para mí Fuerteventura ha sido un grandísimo elemento súper definitorio a la hora de cómo es mi cine y las historias que quiero contar y cómo las cuento. Y yo creo que al final, incluso me pasa a mí, tengo tan normalizados los paisajes de Fuerteventura que no me doy cuenta de la potencia que tienen. Y cuando lo comparo con otros tipos de cortometrajes, a lo mejor son cosas que ya hemos visto tantas veces y están tan trillados, pero aquí en Fuerteventura son paisajes únicos que te dan posibilidades de historias únicas y al final el paisaje no es solo una postal, no es un sitio bonito, un lugar tan especial como Fuerteventura también es un ambiente, es un sentimiento, esas amplitudes, puedes darle una vuelta conceptual, que tengan un sentido narrativo. Y yo, a medida que de los años que cuando me he dado cuenta de todo esto, al final he intentado que sea un arma, ¿sabes? Que el hecho de que yo ruede en Fuerteventura y que realmente sea de las poquitas personas que rueden en Fuerteventura a mi nivel, porque sí es verdad que hay mucha producción que viene de fuera y demás, pero son grandes producciones y demás. Pero a mi nivel de una persona joven, de la isla y demás, que esté rodando ficción, hay muy poquita gente. Y creo que con lo que he podido destacar es con eso, con que tengo una isla espectacular. Me he rodeado también muy bien de personas súper potentes a nivel artístico y yo creo que eso es lo que está haciendo bueno, que esto esté funcionando. También hay un tema que ahora estoy yo potenciando que se llama Árida. Yo al principio abrí una asociación sociocultural con este nombre, que llevamos ya más de 4 años funcionando y demás. Y al principio lo que nosotros queríamos, la idea de la asociación Árida era que nosotros queremos ser quienes forjen el cine del futuro. Es decir, al final los técnicos del futuro, la creatividad del futuro a nivel Canarias vamos a ser nosotros. Porque al final siempre hay un relevo generacional, inevitablemente. Las personas se hacen mayores y los jóvenes y los mayores.
Entonces, con esta base lo que nosotros queríamos era, nosotros ahora mismo tenemos el poder de crear esa ruta de el cine que queremos que sea dentro de 15, 20, 30 años en Canarias, y es lo que nos propusimos desde el principio. Yo también cogí un poco lo que estaba viendo en Barcelona, de lo que veía interesante, lo que veía menos interesante, sobre todo en cuanto a que siento que en Barcelona hay como una industria como muy voraz, muy competitiva, muy de destruir al otro para subir tú. Y creo que aquí en Canarias todavía no hemos llegado a ese punto de un poco de autodestrucción, y que todavía tenemos una base de ver lo que se está haciendo fuera y de crear una industria, la industria que nosotros queremos, porque al final somos nosotros los que tienen el poder, ¿sabes? Y en base a eso, pues como que yo creo que hemos sentado unos principios de tampoco queremos creernos aquí nadie, ¿sabes? Sabemos que somos una asociación pequeña y tal, pero sí que tenemos la intención de juntar jóvenes aquí en Fuerteventura para rodar, rodar y rodar y rodar. Y en base a eso, pues también hemos juntado gente de Canarias. Hace el fin de semana pasado estuvimos rodando un cortometraje aquí en Fuerteventura y venía gente pues viene gente de la península, viene gente de Gran Canaria, viene gente de varios sitios, mucha de Fuerteventura, obviamente, porque al final es lo más fácil de gestionar. Y, y la idea ha sido siempre un poco eso, crear cine y revalorizar la creatividad que podemos llegar a tener aquí, que somos técnicos, podemos llegar a ser técnicos, ya sean más formados o menos, como puede ser un runner o alguien que corta las calles, a una persona que haga el foco o que sea cámara, pero también podemos incluso ser la creatividad. Ya no solo como director de cine yo, que también puedo ser compositor de bandas sonoras como Álvaro Moro, que me acompaña mucho en mis proyectos y demás. Y yo creo que es una propuesta interesante la que estamos llevando a cabo. Y ahora, bueno, esto es un proyecto nuevo que que estoy llevando a cabo con otro socio, porque en septiembre queremos abrir nuestra propia productora audiovisual, que va a ser como la expansión de Árida. Y queremos seguir promoviendo eso, que en Fuerteventura y en Canarias se haga cine de calidad, porque somos totalmente capaces, tenemos todas las herramientas y no somos menos que nadie, que al final es lo que queremos dar a hablar. Pues menos mal que eras tímido. Porque vamos. Que como me dé. Fíjate que has tocado, bueno, me parece bien porque Sí. has tocado muchos de los temas que yo quería repasar, ¿no? Desde la parte formativa y un poco de cómo has llegado hasta aquí, pero has tocado un tema que me interesa. Y es también saber qué te gusta, qué quieres, porque efectivamente el mundo del cine, la cinematografía, lo audiovisual, o sea, tienes desde el destino de la publicidad, la serie, la película o el cortometraje. El cortometraje sería esa versión de autor que a todos nos gusta hacer, Claro. pero que no tiene a lo mejor tanta salida comercial, y la otra parte comercial, ¿no? Entonces, en una escuela de cine uno puede salir como productor, como especialista, no sé, en decorado, arte. En este caso, entiendo que tú quieres ser director, tú eres cineasta, ¿no? Exactamente. Te sientes eso, ¿no? Entonces, cuéntame qué es lo que te gusta. Es decir, también háblame un poquito de tus influencias. Que es decir, si tuvieras que parecerte a alguien, ¿quién serías? Pues bueno, yo creo que al final, como yo he dirigido, por así decirlo, desde que era muy joven, creo que mi estilo, mi manera de hacer o lo que quiero contar ha ido madurando conmigo. En el sentido de que yo al principio lo que me llamaba mucho la atención era que, bueno, yo crecí viviendo con mi padre en la época del cine donde lo que privaba eran las películas de acción, un rollo Jason Statham, Bruce Willis, de héroes, ¿sabes? Que no tienen capa, pero que parece que hacen cosas increíbles, pegando tiros, tal, explosiones. Y era lo que a mí que de pequeño me llamaba mucho la atención y fue lo que marcó mi cine del principio. Tú ves mis primeros cortometrajes y son todos niños disparándose entre ellos con pistolas, efectos especiales y demás. Y a medida que fui creciendo y que fui teniendo otras inquietudes y que yo creo que también se llenó mi cabeza de experiencias y de preguntas y demás, pues creo que mi cine ha madurado más en un cine más reflexivo, más conceptual. Ahora también lo que utilizo mucho a la hora de escribir son conceptos de cosas que a mí me surgen en la cabeza. E intento con un concepto básico pues hablar pues a lo mejor de las barreras emocionales que existen entre familiares. Pues es un poco de lo Claro, que... es que eso estaba un poco entroncado con la pregunta que te hacía al principio. Es decir, entonces te consideras un artista más visual, más de narrativa, audiovisual. No, el lenguaje audiovisual es un lenguaje en sí mismo, más que de la historia. Es un poco la pregunta que hice al principio. Creo que me baso más en conceptos narrativos y sí, se podría decir que sí.
Y al final es eso, que mi cine ha madurado, pues eso, en conceptos más abstractos que son difíciles de definir o que a mí me cuesta definir con palabras. Y es lo que decía antes, que al final también es como mi manera de expresarme, ¿sabes? De sacar ideas que de otra manera no logro sacar, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, eso, lo de las barreras emocionales entre familiares y demás, que es de lo que va mi último cortometraje, pues algo que yo creo que a inicio de mi carrera como profesional, pues era como algo impensable, ¿sabes? Porque digo, a mí me gustan los tiros y demás. Entonces, como que creo que mi cine ha ido como madurando en ese sentido. Y también es verdad que me gusta mucho el cine. eh, Sí, me estabas comentando que empezaste con el cine de acción, que es un cine muy dinámico, sí. mucho plano, muy espectacular, y ahora estás en algo más íntimo. ¿Cuál sería entonces, qué influencias has tenido para llegar a este punto? ¿Qué influencias tienes? Un poco para hacernos la idea de quién eres, porque al final uno es fruto de lo que lee, de lo que escribe, de lo Sí, que sí, ve, ¿no? total. Entonces, Es que es lo que intentaba llegar en el sentido de que, por ejemplo, este cortometraje que he grabado ahora, sí es verdad que era muy íntimo y a lo mejor no me he basado tanto en películas y series que haya visto últimamente, sino más bien en vivencias y en pensamientos personales que he tenido yo. Porque al final yo me he dado cuenta que como mejor funciono es abstrayendo cosas que están en mi cabeza en ese momento y lo que estoy viviendo, ¿sabes? Para mí es muy fácil escribir y expresarme con lo que estoy viviendo. Por ejemplo, antes de este proyecto tuvimos uno bastante grande, que es Röntgen, que lo estrenaremos a finales de este año. Un proyecto que es bastante, bastante grande. Y ese proyecto partió de... Yo tenía una idea de un concepto que quería hablar, que era sobre las relaciones sentimentales y las relaciones entre padres y demás. Y lo extrapolé a, esa era la capa, por así decirlo, más profunda, pero la superficial es un apocalipsis donde hay dos chatarreros que intentan buscar chatarra. Y dices tú, vale, son conceptos como súper distintos, pero yo creo que lo que a mí me interesa del cine también es buscar los enlaces de cosas que pueden parecer súper distintas, pero realmente no lo son. Y en eso me gusta mucho, por ejemplo, Christopher Nolan. Cuando mi película favorita es Interestelar, que yo sé que suena súper típico, pero a mí lo que me gusta mucho de Interestelar es que tú cuando piensas que vas a ver Interestelar, piensas que vas a ver una película del espacio, de planetas super guay, naves super guay, tal. Pero realmente la película no va del espacio, la película va de la relación de un padre y su hija. Entonces a mí lo que me parece interesante del cine es eso. Cómo, para hablar de algo tan minúsculo y que te cabe en la palma de una mano, como es la relación de un padre y su hija, algo tan bonito y tan delicado, usas el espacio, que es algo infinito, que no conocemos, y cómo extrapolas, cómo haces metáforas, las analogías. Yo creo que al final es lo que para mí es interesante del cine. Y, y creo que también como lo que más me llama, ¿sabes? De, joder, cómo tienes la capacidad de relacionar cosas tan diferentes y que tenga sentido y que a la gente le haga sentir más. Y yo creo que al final también es eso de como al final el tema de padre-hijo es algo tan explotado, por así decirlo, el hecho de tú adornarlo con el espacio y estas metáforas y analogías hacen que las vuelvan más atractivas, que te atrapen de otra manera que tú no te esperas para nada, porque no hay nada mejor que esperarte una cosa, que sea otra, y que aún así te llegue al corazón y saque de ti una emoción o una reacción o algo así. Y para mí eso es el cine y es el cine que quiero hacer. Y eso, me baso mucho en... Me encanta Christopher Nolan, me encanta Hitchcock también para el cortometraje de Rodgem me inspiré mucho en Andrei Tarkovsky, que es un cineasta ruso. Tarkovsky. Tarkovsky, sí. Tarkovsky. Que hizo una película que se llama Stalker, que es un peliculón. Es cine un poquito complicado de ver porque es muy antiguo y demás, y esto no lo hago para darme aquí de entendido ni nada, de verdad que es un peliculón. Y va básicamente de unas personas que se adentran en una zona, no me acuerdo cómo se llama, la zona prohibida o la zona, algo así. Eh, y es un científico, no me acuerdo ahora cómo eran los personajes, pero un científico, un chico que escribía literatura y demás. Eran como tres personas adentrándose en un sitio súper desconocido y peligroso para intentar descifrar los misterios de ese sitio. Y al final, esa película es lo mismo que hace Nolan, que es con una temática que tú piensas que no tiene nada que ver. Digo, son tres personas que están investigando como una zona que, no sé, que está entre lo paranormal y el misterio. Pero al final te habla de otros temas súper interesantes, ¿sabes? En base a los personajes, pues de la curiosidad humana o cosas de este tipo. Entonces, para mí eso es el cine y es el cine que me interesa y el cine que quiero hacer. Pues ahí lo tienen, esas recomendaciones de Adrián, nada menos que Hitchcock, Tarkovsky Tarkovsky, sí. y Nolan, que efectivamente, yo, por ejemplo, no me parece ningún cliché la película
Interestelar. Interestelar, porque también está hablando de la trascendencia humana, del paso del tiempo, no Sí, solamente. sí, sí. Entonces, es una película bastante profunda y a los que nos gusta la física, la astrofísica y demás, Sí, sí, total. es una maravilla. Tiene temas geniales. Y luego, bueno, películas así que me interesan también bastante. Coherence, me parece un peliculón. Y me parece una película que para primeros directores o primeros cineastas o gente que se esté intentando adentrar en su primera película, es una película súper interesante. Coherence va de básicamente una familia, y bueno, son unos amigos, parejas y demás, que quedan para cenar en una noche y empiezan a ocurrir como cosas paranormales, tienen que ver mucho con los viajes en el tiempo, paradojas temporales y demás. Y es una historia que tú ves y está grabada como que parece con una Betacam, ¿sabes? Una cámara casera de casa. Y te rompe la cabeza porque es un guión súper bueno, una dirección súper buena. Y yo creo, y digo que es súper interesante para primeros cineastas porque creo que es como un buen ejemplo de que con poquito puedes hacer mucho, ¿sabes? Que no importa tener una cámara buena, no importa tener el mejor equipo del mundo, sino que lo que importa es tener un buen guión, una buena idea, em, saber lo que quieres y saber cómo desarrollarlo, ¿sabes? Es mucho más importante la parte creativa que la técnica. Y películas como esta, pues a lo mejor Primer también, que es una película que me gusta mucho el tema del tiempo, del espacio, de las paradojas temporales Fíjate y que demás. tenemos gustos comunes, ¿eh? Coherence la estaba escuchando y ese tipo de Sí, sí, temas, no, un 12, peliculón. 12 monos. Sí, 12 monos, Entonces, exactamente, es películas un de ese tipo. temas que me gusta mucho. Pero bueno, un poquito también por avanzar, para que tampoco vamos a hacer comentario comentario de cine, sino que estamos hablando de la carrera y también a lo que íbamos al principio, el cine en Fuerteventura, ¿no? Es decir, estamos hablando de una industria que me lleva a mi siguiente pregunta. Una industria que ha crecido mucho, que vienen rodajes internacionales, no solamente rodajes, también publicitarios menos conocidos y muchísimas series también, ¿no? Entonces, se abre una ventana a desarrollar la economía y se habla desde la política de lo que significa, ¿no? Y estoy de acuerdo. Se genera economía y hay productoras de las islas que están surgiendo en torno a asistir a estas grandes producciones que vienen con sus equipos principales. Pero claro, en tu caso, tú te sientes cineasta, entonces tú aspiras a estar al frente de la producción, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿es realista poder aspirar a eso o también crees que vale la pena el concebir esa pequeña industria local, esa empresa que asiste a las grandes producciones? Bueno, yo creo que al final es algo que puede convivir perfectamente y que ahora mismo está conviviendo perfectamente, pero sí es verdad que hay un muro enorme entre que por mucho que vengan aquí películas de Hollywood, no van a... Ay, se nos cayó el director, ven tú mañana a dirigir. No creo que eso ocurra, No, ¿no? no suele pasar muchas veces, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, pues al final sí es verdad que es un buen incentivo económico para la isla, para los técnicos, sobre todo técnicos a lo mejor no tan especializados. Sí es verdad que muchas veces cogen a gente más especializada para auxiliares de producción o auxiliares de dirección y demás, pero sí es verdad que normalmente esa gente viene con equipos súper formados, ¿sabes? Realmente lo que buscan aquí son más mano de obra, a veces especializada, pero no técnicos demasiado creativos y demás. Claro, es que según este planteamiento hay dos opciones. Es decir, lo que como bien decíamos, hacer una asistencia técnica que puede ser decorados, localizaciones, maquillaje, vestuario, casting, Sí. todo lo que a lo mejor es accesorio Técnico. y no se lo traen las grandes producciones. Pero claro, fíjate, me decías al principio, hacer el cine del futuro en Canarias, esa fue frase tuya. Para hacer eso, o sea, para ser tú el que está detrás organizando y contratando, Claro. tienes que llegar a ese punto. Cuéntame, ¿qué es esa Canarias de cine de futuro que tú planteas, Adrián? Pues bueno, yo lo que planteo es que está súper importante todo el tema de esto, lo que estamos comentando, las grandes producciones que vienen, o grandes producciones, o medianas o pequeñas, que vienen a la isla de Fuerteventura, vienen a rodar y demás. Pero lo que es importante y que hay que lanzar en Canarias, ya no solo en Fuerteventura, sino a nivel Canarias, es el tema de la producción propia. De la posibilidad de nosotros producir contenido propio, como se hace en muchísimos otros sitios. Y nosotros tenemos aquí una base súper fuerte, como es el plato natural. Sé que se repite 30.000 veces lo del plato natural, pero ¿cómo vamos a competir a lo mejor con alguien de Barcelona que tiene 30.000 rentals, donde puede alquilar equipo súper barato porque hay muchísima oferta, muchísima demanda? Hay muchísimos técnicos porque se rueda tanto allí que al final tienes muchísima gente formada y hay una industria súper sólida. ¿Cómo vas a competir con eso?
pues jugando las cartas que tenemos aquí. ¿Y cuáles son las cartas que tenemos aquí? El plato natural. O sea, ¿tú crees en la localización, en el espacio, como un valor diferenciador a la hora de crear contenido desde las islas? Totalmente. Y yo pienso que es lo que nos hace a nosotros distintos, ¿sabes? Y yo creo que eso está guay que lo tengamos tan claro, porque es que no es que seamos pesados con el tema, sino que de verdad es nuestra base a favor. Y sí es verdad que nosotros a lo mejor tenemos otras complejidades, como puede ser, por ejemplo, yo cuando rodo mis proyectos aquí en Fuerteventura, para alquilar, es una odisea. Si quiero alquilar una cámara, tengo que alquilarla o en Barcelona o en Gran Canaria. Porque aquí cámaras no hay las que yo necesito para el proyecto, que son cámaras de cine. Entonces tengo ya que proponer... ¿Cuánto cuesta una cámara de cine comprada? Una cámara de la que tú usas. Bueno, pueden ir desde los 15.000 a los 100.000. ¿Una cámara? Sí, sí, sí. Una cámara... Y en un set utilizas 5 o 6, ¿no? Bueno, normalmente utilizamos una cámara. Lo que pasa es que suele ser la cámara, más todos los accesorios, más luego las cosas para griparla. ¿Y alquilarla un mes, por ejemplo, esa cámara de cine? Bueno, alquilar una cámara una jornada, una normalita, pueden ser unos 500 euros, más o menos. Una cámara de cine, que ya viene con un kit básico. Pero es que lo que pasa es que alrededor de la cámara hay que alquilar muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, voy a dar números porque no tengo problema. Rodamos un cortometraje estos últimos 3 días. Rodamos viernes, sábado y domingo. Y el alquiler de cámara, que no te estoy hablando ni de trípodes de luz, ni iluminación, ni sonido, ni coches, ni gasolina, ni las 20.000 cosas que suponen un rodaje. Solo la cámara con los accesorios suyos fueron 2.140 euros. ¿Sabes? Que es una inversión tremenda para poder rodar con una cámara de cine. Y sí, es un dineral. Es decir, un dineral para una pequeña brutal. producción, claro. Es un dineral brutal. Y eso, no podemos ni siquiera alquilarlo en Fuerteventura, tenemos que alquilarlo fuera y al final ese dinero está repercutiendo fuera. Que bueno, ese es otro tema. Claro, bueno, entiendo que en Canarias las puedes conseguir, pero tienes lo que pasa a todos los niveles, hasta con la alimentación, el transporte extra entre la isla capitalina y Fuerteventura, ¿no? Básicamente. Y la logística de, ¿qué hago? Me traigo un camión con todo el equipo, mando un coche para allá, me lo tengo que traer, luego ese coche tiene que volver, a lo mejor si yo alquilo cosas para 3 días, pero el cuarto no lo necesito, ¿qué hago? A mitad de rodaje cojo un coche, que se lo lleve para allá, que vuelva. Claro. Es un pifostio y es una movida. Pero también es verdad, lo que tenía que decir es que nosotros tenemos esa complejidad, pero claro, ¿yo dónde saco ese dinero? Pues también tenemos la suerte de que aquí en Fuerteventura se está haciendo una inversión muy grande en promover la cultura joven. Y yo tengo la suerte de poder financiar todos estos cortometrajes porque los cabildos y ayuntamientos de la isla confían en mí. Confían en que yo voy a hacer un proyecto que va a revitalizar la cultura en la isla, la cultura juvenil en la isla, que mi proyecto va a tener premios y demás, pero al final están haciendo una inversión y están depositando su confianza en mí, cosa que no se ve fuera de aquí de Canarias. O es muy difícil verlo. Yo tengo muchos... Bueno, pero tú fíjate que una de las grandes críticas al mundo del cine y de la cultura en general son las subvenciones. Es decir, Almodóvar recibe subvenciones. Sí, al final todos reciben subvenciones. A nivel España... Que no me parece mal. A mí no me parece mal. Pero quiero decir que no es nada extraordinario que a ti te den una ayuda, Adrián. Quiero decir, me parece bien. El problema es cuando tú tienes que ganar dinero. Si tú destinas toda esa subvención a los equipos, al personal y demás, y estás haciendo contenido de autor, en un momento habrá que pensar también en la parte comercial, ¿no? Y, sí, bueno, y ahí va la pregunta que decíamos. Es decir, hablas de la creación de la... Vamos a hablar del modelo. Esa industria de cine que tiene que surgir en Canarias es la de crear el contenido aquí y venderlo a una productora, a una gran plataforma de distribución online, Netflix, HBO, o tirarte a la piscina con tu propio cine y comercializar directamente. ¿Cuál sería un poco la idea? Bueno, al final también hay que tener en cuenta eso, que yo lo que estoy hablando es que es muy difícil financiar el tipo de proyectos que yo hago, no tanto como que se financia cine. Porque sí es verdad que el cine de Almodóvar se financia, pero porque también se sabe que el cine de Almodóvar va a llegar a un público internacional. Pero aquí en Fuerteventura, financiarle un cortometraje a un joven de 26 años, porque tengo ahora, pero cuando tenía 20 años también me lo financiaba. Eso es muy complicado. Y era lo que iba a decir, que en Barcelona, por ejemplo, todos mis compañeros nunca habían tenido la suerte de poder rodar un cortometraje con presupuesto porque nadie se atreve a financiar ese tipo de proyectos. Y al final es que a mí me está dando la base para poder diferenciarme del resto y poder alcanzar el momento en el que yo pueda sacar el rédito económico de todos estos proyectos, que al final es la idea. Porque sí es verdad que ellos financian la producción, pero desde que se financia la producción, ese proyecto pasa a ser mío. Y los derechos de explotación pasan a ser míos. Entonces, yo creo que es una oportunidad súper importante y que no
no hay que desbaratarla en el sentido de, bueno, pero el cine Pues tío, no, a ver, yo estoy aquí también para enterarme. Es decir, Sí. entonces, ya que estás agradecido y te están apoyando, también vale la pena nombrarlos. ¿Quiénes son? ¿Qué entidades son las que te están ayudando? Sí, pues sobre todo el Cabildo de Fuerteventura, desde siempre me ha apoyado muchísimo. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario financió el cortometraje de San Manuel Bueno Mártir, que estrenamos hace un par de años. El Ayuntamiento de Oliva me ayudó con el último cortometraje. El Ayuntamiento de Tuineje también financió uno de los proyectos al final. Por un proyecto, La administración local te la está echando una mano. administración local me ha echado una mano siempre en todos mis proyectos y yo estoy súper agradecido. Y el gobierno de Canarias, que también tiene ayudas buenas a nivel de... ¿El qué, perdón? El gobierno de Canarias también saca subvenciones a la cultura. ¿Has entrado por ahí también? Por ahora la verdad es que no, porque sí es verdad que me estoy reservando un poco para cuando quiera hacer un proyecto más grande como puede ser una película y demás. Y lo que te quería comentar también es que para mí el cortometraje ahora mismo, porque hay que ser realista también con el formato, el cortometraje no es... no puedes esperar recuperar inversión con un cortometraje porque es súper complicado. Y no es súper complicado en España, es súper complicado en Europa y es súper complicado en Estados Unidos, que es la cuna del cine. Los cortometrajes no tienen una trayectoria económica muy fructífera, que digamos. Suele ser una inversión muy grande, que luego para recuperar la inversión es muy complicado. Entonces, la idea para mí del cortometraje es una herramienta para yo poder llegar a un público mejor, para demostrar que yo tengo la capacidad técnica para manejar esos presupuestos y cuando tú veas mi portfolio veas que yo tengo cosas de calidad y de factura. Es decir, yo tengo un portfolio ahora que no es yo grabando con una cámara. Son yo manejando proyectos de cierta envergadura y cuando esto lo ve una marca privada y demás, como por ejemplo el spot que me estabas comentando de los containers, digan, vale, este chico es capaz de hacer un cortometraje de esta talla. Entonces podemos confiarle esta publicidad, que ya la publicidad, los videoclips y demás, sí son una fuente de ingresos, ya son proyectos en los que tú puedes facturar. Entonces para mí el cortometraje y la ficción es una manera de enseñar lo que yo puedo hacer, de lo que soy capaz y de a lo que quiero llegar. Y luego la publicidad y los videoclips son la manera de financiar y de poder sobrevivir, que al final también uno tiene que comer y tiene que... Me alegra mucho que, tío, que lo tengas claro. Lo No, tienes pero claro. la verdad ¿No? Llevas paralelo la parte comercial con vistas a futuro y mientras haciéndote tu propia cartera y haciendo lo que te gusta también. Claro. Comentabas que estabas rodando. Yo no sé en qué momento podremos emitir, porque estamos grabando episodios a futuro, pero bueno, tienes un trabajo que quieres enseñar, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a pincharlo, vamos a verlo para ver lo último que estás haciendo y también que nuestro público vea que son esas producciones de calidad. Vale. Te veo. ¿Me escuchas? Te escucho, pero no te veo. Pues tío, me ha encantado. Yo creo Muchas que es una mezcla, o sea, perdón, una muestra de lo que hemos venido a estar hablando, ¿no? Ese cuidado de lo visual y en apenas unos pocos segundos hemos visto de lo que eres capaz, ¿no? A la hora de hilar un mensaje a través de la imagen, hemos visto en apenas 30 segundos como 10 o 12 planos distintos, picado contra picado, y ese lenguaje también que son en los actores, ¿no? Es decir, también esa última imagen que hemos visto, cómo transmite una persona, ¿no? En plan, la actriz que has seleccionado. La verdad que me ha gustado mucho. Y cuéntame, ¿qué es el proyecto exactamente? Bueno, pues básicamente es un cortometraje que rodamos el fin de semana pasado. Fueron 3 días de rodaje, como estuve comentando. Y la verdad es que por ahora yo creo que es mi proyecto más íntimo, más pequeñito, por así decirlo, pero no por ello menos elaborado. En el sentido de que pues eso, mis cortometrajes suelen ser cosas de rollo ficción, de ciencia ficción, de unos chatarreros adentran en una niebla radioactiva y pasa esto, o un detective que tiene que averiguar un crimen, o... Pues básicamente este cortometraje es algo más pequeñito, es sobre una chica que pierde a su padre y que se da cuenta de que nunca realmente le conoció. Entonces, por una libreta que encuentra de la chica de su padre, pues intenta descifrar. Bueno, pero no me cuentes la película entera. Quiero decir que se va a enterar la sinopsis. Va a ser spoiler, alerta por spoiler. A ver, es un proyecto, yo diría que... Sí, es la premisa, realmente. Ajá, íntimo y bueno, y por lo que veo hay misterio también. Sí, al final es eso, descifrar a una persona por los retales que dejó, pero que ya no puedes preguntarle nunca más porque no está. ¿Cuánto dura? Va a durar
estoy ahora montándolo porque lo rodamos hace poquito, pero la idea es que dura aproximadamente unos 12, 15 minutitos. ¿Y tiene nombre y lo vas a estrenar en algún Sí, sitio? se llama Lo que no dijiste. Por ahora no tenemos estreno ni nada, pero por ahora esperaré a montarlo y en base a eso pues decidiré un poco cómo moverlo y demás. Lo que sí tengo seguro es que irá por festivales de cine. Va a los festivales, claro. Es decir, antes hablabas de 40 premios nada menos, hay también esa ventana al futuro Claro. y a que te vean, ¿no? Claro, claro, claro. Fíjate que me llamó la atención de esta pequeñita cosa que hemos visto, que has seleccionado una Fuerteventura distinta, más oscura, incluso húmeda, ¿no? Es decir, no es ese paisaje que estamos acostumbrados. Sí, me pareció súper interesante y era algo que quería recalcar mucho con el rodaje del cortometraje. Es que nosotros grabamos en una gran explanada y no es como el sol súper fuerte de característico de Fuerteventura y demás, sino que era un día que estaba encapotado, que estaba más nublado, las luces son más blandas, casi no había sombra y tenemos la misma Fuerteventura, la misma explanada que ha sido el paisaje de Los Eternos, de una película de acción de Hollywood, porque fue el mismo sitio donde rodaron ellos, muy cerquita rodaron la película. Pues ahora nosotros es un retrato intimista de una chica y su madre, ¿sabes? Y por la iluminación que nos da Fuerteventura también, por colores más fríos y demás, pues creamos una atmósfera totalmente distinta, que al final también es de lo que va el cine, de crear atmósferas, de crear ambiente. Y yo creo que también es un reflejo de la capacidad transformadora que tiene la isla. Totalmente. Vamos a hablar, si te parece, de un tema que yo creo que vale la pena entrar ahí y que hasta cierto punto polémico, ¿no? Las grandes producciones. Yo tengo mi propia opinión al respecto y te la voy a decir y tú me dirás si estás de acuerdo o no. Vale. Recuerdo cuando vino la primera grande, que fue Exodus, con Ridley Scott, que movilizó a la isla entera. Es decir, desde las cabras que se pusieron detrás de los escúchale, los hebreos, ¿no? Sí. Hasta todos los camiones, los hoteles. O sea, fue una cosa que dejó dinero a mansalva, ¿no? Entonces siempre se hablaba siempre dan las cifras de lo que deja en la industria del cine en Fuerteventura. Sin embargo, yo, a pesar de que vemos ciertas empresitas que siguen funcionando, noto cada vez menos implicación de lo que es la contratación de industria o suministros o cualquier cosa local. Cada vez lo noto menos. Igual estoy equivocado. Pero sí es verdad que vienen también las productoras de Gran Canaria y de otras islas, que son las que se asocian, los incentivos que tiene el cine, que los da Canarias, que es uno de los grandes atractivos, que ya se está empezando a cuestionar de por qué Canarias tiene ese privilegio de tener un incentivo. ¿Hay algún peligro de que eso desaparezca? Es una de las preguntas. Y otra, el uso del espacio, porque tú, por ejemplo, en tu cine pones en valor el espacio, el territorio, el paisaje. Pero después, al mismo tiempo, a nadie se le esconde, Adrián, que ha generado un rechazo el utilizar, el cerrar la carretera del Cotillo para rodar el parque natural, que fue un escándalo, ¿no? Es decir, que fue para Eternals, si no me equivoco, para Marvel, que bueno, que yo soy consciente, yo eso sí que lo defiendo. El cine no es dañino para el territorio, yo diría, porque son cuidadosos. Creo que eso lo puedes constatar tú, Sí, ¿no? sí. O sea, lo que se toca se recoge, ¿no? Sí, al final, bueno, lo primero que comentabas del tema de producciones, yo creo que no sea tanto como que haya menos, yo creo que hay las mismas o más. Incluso por datos, si te pones a mirar a nivel Canarias, la que se ha ido en aumento. Se nota que es una industria que está empezando y que cada año va a más. Yo creo que es más bien que nos hemos acostumbrado también, ¿sabes? Antes, cuando venía Exodus y demás, era un evento completamente nuevo en la isla, pero ahora estamos acostumbrados a que hayan películas rodándose de forma simultánea, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, a lo mejor no hay tanta noticia, no genera tanto ruido, por eso no las vemos tanto. claro, porque antes era la novedad. Pero ¿sabes? siguen habiendo, ¿no? Pero siguen habiendo. Hace poquito, bueno, a principios de año estuvo Sorogoyen rodando con Javier Bardem. ¿Sabes? El único actor español que tiene un Oscar en el sur de la isla, ¿sabes? Y yo creo que no hubo tanto revuelo, pero aún así es una película de gran calibre que se ha rodado en la isla, motivo de orgullo y siguen viniendo por los paisajes y demás. Y Bueno, ese rodaje lo publicamos en exclusiva al principio en Fuerteventura Digital, porque fíjate que se publicó el informe de impacto ambiental y lo vimos. Y había incluso detalles de la historia, ¿no? Al final era una intrahistoria sí. es un rodaje, metarrodaje. Sí, porque rodaje de un rodaje. Exactamente. Entonces, sí. a lo mejor no es tan gran producción porque es un rodaje que la historia va sobre el mismo tema. Es decir,
todos los equipos que se están utilizando son al mismo tiempo el escenario, ¿no? Sí, También. exactamente, es el atrezo. Claro. Se rueda con el atrezo. Pero bueno, había detalles interesantes en lo que es, fíjate tú, un informe de impacto ambiental sobre la historia. De que Sí, se que la- tienen que detallar a veces todo el tema ese. Pues mira, no sabía. Está interesante. Pero bueno, perdona que te corté. Me decías que no, que sí que hay producciones. ¿Qué me hablas del paisaje? De ese supuesto uso exclusivo y diríamos incluso a lo mejor privilegiado de la isla. Bueno, yo creo que lo que tiene que haber es una convivencia. Y al final yo creo que es posible. También entiendo las dos posturas, pero creo que ni lo uno ni lo otro, en el sentido de no podemos ser tan extremistas de que no usen la isla, que la dejen tal cual está y que yo estoy de acuerdo con cuidar la isla, pero bueno, si queremos cuidarla nos vamos todos también para que se quede como está, ¿sabes? Al final está claro que tenemos que darle un uso y demás. Y al final hay muchas normas y está súper regulado todo el tema de que cuando tú ruedas en un sitio tienes que dejar, si tú quitaste esta piedra de aquí, tienes que dejar esa piedra ahí cuando te vayas. Porque hay gente que está súper atenta a todos esos temas. Y yo creo que hay que atacarlo desde esa vía, no desde la vía de que no vengan a rodar y demás. Y si es verdad que yo creo que estoy de acuerdo que tiene que haber, que hay privilegios, casi seguro que hay privilegios, pero ¿por qué hay privilegios? Porque interesa que entre dinero. Y nos duela o no, yo creo que al final lo que mueve el cine, lo que mueve no el cine no, lo que mueve el mundo es el dinero y a nosotros nos beneficia inmensamente que vengan aquí a rodar y que nos dejen dinero. Volviendo al tema sé que es un tema complicado y súper, que puede ser Polémico. muy polémico, pero sí estoy de acuerdo en que se sigan haciendo este tipo de cosas. No el tema de darle a lo mejor unos beneficios que choquen contra la sociedad y el bienestar de la población, pero sí es verdad que... Porque también otro tema es que a dónde se va ese dinero, ¿no? Porque al final dejan 1 millón de euros aquí cuando viene un rodaje, pero ¿a dónde se va ese dinero, sabes? Porque al final, que eso es lo que Bueno, dice eso está mucha claro. gente de... Si la empresa es local o canaria, ese es el dinero, Claro, dinero que claro. se quede aquí. Si lo traen de fuera, pues... Claro, pues claro, no, es que pues ese no, es otro eso tema. eso Eso es hay que de cajón. valorarlo. Pero bueno, yo creo que siempre al final se queda algo aquí en el sentido de tienen que comer, tienen que alojarse y tienen que... Bueno, alojamiento los hoteles están encantados con los rodajes, claro. Claro, O sea, claro, los esa gente rodajes tiene que están dormir. encantadas, pero bueno, ya sabemos que aquí los hoteles tampoco son algo súper bien visto. No, bueno, pero bueno. Pero bueno, al final sí, la gente trabaja pero de ello, vivimos del turismo, quieramos los o no. hoteles ya están ahí. Los Sí, sí, hoteles sí, no se van lo vamos a mover. no se van a quitar. Pero sí es verdad que el espacio, yo creo que es más beneficioso un uso desmontable como es un rodaje que un nuevo hotel. Eso lo Claro, tengo es que clarísimo. tú lo que te pones a pensar y es, vienen, ruedan, lo limpian, lo tienen que hacer exactamente igual, beneficia hay económico para la isla y ya no solo económico, sino de publicidad, que atrae turismo y más ¿Crees en las tasas? Porque fíjate, por ejemplo, hay quien dice que, claro, ahora mismo creo que el impuesto que se paga a las producciones audiovisuales creo que está a cero prácticamente en Canarias. Hay un incentivo fiscal total. Ahora bien, los cabildos o ayuntamientos tienen la potestad de establecer tasas por rodaje. ¿Crees tú que en esa tasa crees que es buena? ¿Crees que Pues- se debe poner o no? Yo creo que se debe revisar, porque yo, por ejemplo, justamente el rodaje este que tuve hace un añito, Rongen, que justamente financiaba el Cabildo del Ayuntamiento de La Oliva, el trato que hicimos con La Oliva es que todo el rodaje iba a ser en La Oliva, pero por cada día de rodaje nosotros teníamos que pagar unas tasas que son las mismas que cuando viene una superproducción de fuera. Y las tasas eran 450 euros por día de rodaje, ya solo por el hecho de querer plantar un trípode, creo. Tampoco quiero aquí desinformar. Pero para hacer un rodaje, todas las jornadas cuestan 450 euros. No Y hay eso- diferencia entre una spot de televisión o una superproducción. No. Entonces, ahí lo que está mal es Claro, la tasa. entonces eso es lo que ordenanza, digo yo. quiero decir. Yo creo que hay que revisar de que yo, por ejemplo, para mí, que me impongas el tener que pagar 450 euros por una jornada de rodaje, me rompe el rodaje enteramente. Sí. ¿Sabes? Porque eso es porcentualmente es una gran parte de como quieras rodar 4 o No, 5 no días, no es que no es equiparable un anuncio de una empresa de ropa canaria Claro, que cuando viene 450 Netflix. euros lo tira, ¿sabes? Como quien Claro. se compra un chicle. Para una producción grande yo creo que debería ser, bueno, puede ser una tasa mayor. Pero ¿y cómo lo harías, por ejemplo, tú que conoces este tema, que conoces la industria? ¿Lo pondrías por presupuesto presentado, por volumen de gente trabajando? ¿Cómo diferencias a un spot de televisión pequeño a una superproducción a la hora de la tasa? Bueno, pues como se hacen los convenios a la hora de pagar los sueldos. En plan, cuando tú vas a pagar un sueldo a alguien en cine, por convenio, depende del nivel de presupuesto que tengas, estás pagando un sueldo u otro. Si tú eres por ejemplo, no recuerdo ahora exactamente cómo es,
Pero creo que si tú eres, por ejemplo, una serie de televisión o una película que tiene más de 1 millón de presupuesto, tienes que pagar un mínimo por convenio. Si estás por debajo del 1 millón de euros, hay un mínimo por convenio. Si hay un cortometraje de este presupuesto, hay un mínimo por convenio. Por el Porque presupuesto de la producción. por el presupuesto de la producción, es que es súper fácil y es súper... ¿Este dinero es lo que tienes tú? Pues entonces estás en este tramo y esto es lo que vas a tener que pagar por poder rodar aquí. Que también te digo, no sé hasta qué punto va a salir eso rentable de... No sé No. hasta qué punto es ahuyentar a la gente y hasta qué punto es atraer, no sé. No, me parece razonable. Rentable. Me parece razonable que, hombre, también te digo, todo tiene que ser, Todo cuesta dinero. tiene que tener, no, todo tiene que tener su medida. Es decir, si los rodajes están empiezan a proliferar demasiado, también genera un problema. Quiero decir, Claro. todo en su justa medida está bien, sí. ¿no? Entonces ahí la tasa te ayuda a ajustarlo, ¿no? Y también, por supuesto, o sea, nada impide que en esas ordenanzas que se creen, que se están creando, me consta, que tú le pongas una bonificación al residente, quiero decir, al cineasta residente local, ¿no? Quiero decir, eso lo Sí, puedes a lo hacer. mejor se podría hacer eso, residente, o si no directamente, si no quieren favorecer a los residentes, que yo lo vería bien, ya no solo por mí, sino porque está revitalizando la industria de producción propia, pues abaratarlo y ser realista con los presupuestos que se manejan en las producciones de aquí. Porque al final, ¿qué estás consiguiendo? Que la gente ruede sin permiso. Porque alguien que no tenga el dinero y está haciendo un cortometraje de 1.000 euros o de tal, no va a gastarse todo el presupuesto en poder rodar, en poner la cámara ahí. Es que no es realista. Y al final lo que estás haciendo es un montón de gente rodando por ahí sin permiso. El rodar sin permiso deriva a que la gente puede hacer lo que le dé la gana y como no está regulado ni está registrado en ningún sitio, pues al final puedes hacer un destrozo ahí o de forma voluntaria o involuntaria y nadie responde ante eso porque nadie sabe dónde está, quién hizo ese rodaje, porque no está registrado en ningún lado. Y al final no hay tanta vigilancia en la isla como para que eso se pueda controlar, ¿sabes? Totalmente de acuerdo con eso. ¿Y qué me hablas de, no sé si te has enterado, creo que se llevó al Congreso, al Parlamento Nacional Español, el asunto de los incentivos? Es decir, Canarias tiene una exención, es una especie de paraíso fiscal del cine, ¿no? Que eso atrae muchas producciones, porque al final la industria americana se está deslocalizando porque allí los costes, claro, como tú hablabas de los convenios, ahí son prácticamente funcionarios, es decir, están tan consolidados esos puestos de trabajo, una industria centenaria, que les sale muy caro rodar y se vienen para acá. ¿Crees que si se toca ese incentivo del 0% puede alejar la industria del cine de Canarias? ¿O a lo mejor sería beneficioso para que se desarrolle las empresas locales o regionales de Canarias? Yo creo que todavía no estamos preparados para esa conversión de convertirnos en hacer producciones propias a mansalva. No creo que todavía estemos a ese nivel. Creo que todavía estamos, es una industria que está muy en sus inicios y que todavía necesitamos unos cuantos años para que esto genere suficientes técnicos, suficiente dinero, suficiente infraestructura como para poder dar ese salto. Que si lo quitara nos veríamos forzados y acabaría ocurriendo y tendremos que tender a eso, pues seguramente pasaría. Pero sí es verdad que yo creo que por ahora, si queremos acelerar el formar esta nueva industria, necesitamos de esos incentivos fiscales. Porque al final es eso también, que no solo beneficia al cine, beneficia a montones de la economía colindante, ¿sabes? De un rodaje. Y al final yo creo que eso nos beneficia a todos y es dinero y al final salimos, yo creo que todos ganando. Me gustaría, vamos a dar si te parece bien, vamos a dar un salto en la temática y vamos a hablar de lo audiovisual en general. Tú eres un cineasta y estás orientado al cine clásico, ¿no? A ese cine que transmite con la imagen, una producción elaborada. Y claro, y sin embargo, lo que estamos viendo, Adrián, que me imagino que ustedes lo habrán también hablado en la carrera con los compañeros, es decir, las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, están restándole tiempo a la pantalla de televisión, a un ritmo creciente. Cada vez vemos más tablet y móvil y menos pantalla, ¿no? Entonces, claro, me gustaría saber cómo ves tú ese tema, porque claro, es verdad que los creadores de redes sociales en muchos casos son un tío con una cámara y se acabó. Es verdad que a medida que se van profesionalizando crean pequeños equipos, pero muchas veces estás creando un contenido que crea un tío o una tía con un móvil, ¿sabes? Sí, yo no sé dónde lo vi o leí, pero es verdad. Todo el tema este de TikTok, Instagram, las redes sociales, que al final lo que hacen son contenido muy rápido y muy directo, de si no te cautivo en los primeros 3 segundos me marcho al siguiente vídeo. Lo que ha repercutido en el cine, porque al final también el cine es un reflejo de la política, de la sociedad y de la vida ¿quién sabe?
no es algo, una burbuja que esté por ahí flotando o que no le afecte los cambios que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, No, de hecho, incluso a lo mejor seguramente la propia industria de las series están acortando los episodios porque la gente ya no aguanta viéndose un capítulo 1 hora, ¿no? Sí, Corrígeme si me equivoco. Sí, lo que te iba a comentar incluso en las películas, lo que se nota es que ahora, por ejemplo, los primeros actos de las películas, que son donde te presentan los personajes, la premisa y demás, cada vez son más cortos porque a la gente le tienes que dar muy rápido el tema de qué vamos a hablar, cuáles van a ser los personajes, esta va a ser la premisa, vamos a empezar con la película. Porque al final el segundo acto no es empezar la película realmente, pero es como empezar a distender los temas, a explicarlos y a ahondar. Entonces como que los primeros actos cada vez se están acortando más para rápidamente enganchar a la gente, para no perder la atención y que sigan viendo la película. ¿Eso lo viste en la carrera o es algo que has observado tú como espectador? Bueno, lo he observado de leyendo y viendo y al final es una reflexión que ponte a mirar Netflix, lo puedes ver perfectamente. Y te das cuenta sobre todo en eso, en plataformas, porque a lo mejor en el cine ya estás sentado y es más difícil que alguien se levante y se vaya. Pero en las plataformas todas las películas son de engancharte muy rápidamente para que ya estés metido y no te vayas de la película, que al final lo que a ellos les interesa es que estés mucho tiempo en la plataforma, no que veas, ¿sabes? Claro. ¿A ti te pasa? Es decir, yo lo noto, ¿eh? Es decir, yo soy un lector por mi profesión de toda la vida, me gusta el cine y las series, y noto que intento salirme de eso, pero noto que cada vez me cuesta más estar mucho tiempo delante de una pantalla. Es decir, verme una película se me hace pesado. Digo, ostras, pero bueno, haces el esfuerzo porque jolín, estás consumiendo cultura y estás consumiendo una creación, digamos, artística, ¿no? Pero que se me hace pesado, tío. ¿Y te pasa a ti también? Tú que eres joven de un tío de 26 años. Sí, te digo, a mí también me pasa. Al final, con todas estas redes sociales, notas que tu capacidad de atención disminuye. Yo noto que ha disminuido muchísimo. Y que me cuesta muchísimo más atender a películas y demás si las veo sobre todo en mi casa. Porque al final eso estamos acostumbrados a hacer scroll y a lo mejor en eso. Antiguamente estaba YouTube, por ejemplo, que era una plataforma donde ves un vídeo, puedes estar 15 minutos viendo un vídeo. Y al final, pues bueno, puede tener un ritmo u otro que te lo ves. Pero actualmente tú en TikTok, en 15 minutos te puedes ver 30, 40, 50 vídeos perfectamente. Empiezas a scrollear, ¿Cuánto dura? Yo no tengo aquí TikTok. ¿Cuánto dura el vídeo medio en TikTok? La verdad es que no lo sé, pero puede durar 20 segundos, 30, 15, cosas así. Yo creo que no suelen durar, no suelen llegar al minuto. Hay algunos que llegan al minuto, pero casi todos duran menos de... Máximo un minuto, fíjate tú. Sí. Al final es contenido súper rápido, mascado y tal. Otra cosa interesante que me acabo de acordar ahora, escuché el otro día en un medio de comunicación, no me acuerdo en cuál, pero por lo visto Netflix ahora lo que está promoviendo dentro de las películas y sus producciones propias y demás son películas que tú seas capaz de ver mientras no las estás viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Anda ya. Sí, están intentando que la gente que tú a lo mejor estés cocinando pongas una película de fondo y sea una película que sea tan descriptiva por audio que tú puedas ver la película mientras estás haciendo otra cosa. ¿Esto qué te hace? Pues que dejes la película de fondo y que sea todo súper sobreexplicativo en el sentido de auditivamente te están contando todo lo que está pasando prácticamente o es muy explícito.